Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a estas clases que damos los miércoles en la Escuela de Cosmología. El día de hoy nos acompaña el profesor Armando Gómez Moreno, miembro del Colegio de Profesores. Él es de profesión ingeniero industrial. Es un astrólogo mexicano certificado en el primer nivel por el National Council for Cosmic Research, capítulo México. También nos comenta que él de alguna manera es autodidacta, ha estudiado desde hace como 25 años y ha asistido a diversos cursos y ha trabajado con astrólogos reconocidos a nivel internacional. Participó en el primer Congreso Nacional de Astrología en la Ciudad de México allá por el año de 1974. Se ha especializado en la técnica de astrología horaria. Principales actividades profesionales se encuentran conferencias, esto lo hace desde 2018, da cursos de astrología horaria, participa en diversos foros de astrología en las redes, tanto de Facebook, donde ha impartido diversos cursos en grupos cerrados y creados para cursos específicos. Él es miembro del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, como les decía, ya ha participado también con nosotros en varios cursos, en varios simposios nacionales e internacionales. El día de hoy, Armando nos va a dar el tema los defectos y virtudes de los planetas en exilio o en caída. Pues Armando, muchas gracias por tu plática, suena muy interesante como siempre. Adelante. Gracias, muy buenas noches. Voy a compartir pantalla. Miren, esta es continuación, de alguna manera, de la plática que hace una semana tuvimos oportunidad de escuchar, donde se hablaba de la otra parte del domicilio y de la exaltación. Vamos a ver ahora la contraparte. Se titula Defectos y virtudes de los planetas en exilio y en caída. En realidad, los planetas no tienen virtudes, no tienen defectos, simplemente los planetas tienen una esencia, es una esencia prístina, y en realidad lo que sucede es que dependiendo del lugar en donde estén colocados, pues vamos a tener facilidades o algunas dificultades para poder experimentar. Entonces, los planetas pueden tener diferentes modos de expresión. Algunas son en alta calidad, en otras ocasiones son pues con algunas limitaciones, dependiendo de cómo estén ubicados en la carta natal, y tendrán entonces una interpretación determinada. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que los planetas, hablando de dignidades, nos referimos a su calidad y no a la cantidad. Esto es porque la dignidad, pues, desde luego, no se puede contabilizar, no se puede asignar un número determinado, aunque de alguna manera, si hay un intento, lo vamos a ver más adelante. Y entonces, por ejemplo, amor, libertad y paz, pues una medida específica de valor, pues no la tiene. Pero, como quiera que sea, sí podemos nosotros evaluar cuándo es que un planeta se manifiesta, se expresa con alta calidad y cuándo tiene algunas dificultades. Ahora es importante distinguir que hay dos tipos de dignidades. Unas son las esenciales y otras las accidentales. Las esenciales se encuentran cocinadas en una tablita que le llamamos tabla de dignidades esenciales. Y las dignidades accidentales las vamos a ver en un momento más. Entonces, primeramente vamos a hablar de virtudes y después vamos a poder hablar de fuerzas o de dignidades. Miren, en esta tablita que tiene los términos egipcios, hay varias tablas y las dos más conocidas son las que en esta parte que dice términos, esta es la de los términos egipcios, hay otra en términos de Ptolomeo, pero las dos son confiables. Entonces, aquí están consignadas las expresiones de los planetas de acuerdo a su calidad. En la semana anterior se estuvo hablando de la regencia y de la exaltación, que
podemos observar en estas dos columnas. A la izquierda tenemos los signos del zodiaco, los 12 signos. En la columna que sigue son los planetas, que son regentes. Después encontramos una columna donde se encuentran las exaltaciones de esos planetas. Después hay una serie de valores intermedios que se llaman triplicidades. Después términos, después fases o caras. Y por último, detrimento y caída. Para simplificar las cosas, vamos a hablar en esta ocasión de las dos columnas últimas, que son los extremos, en, digamos, la otra cara de la moneda, de lo que escuchamos en la plática anterior. Aquí estamos, insisto, consignando valores de calidad, no de fuerza. Y desde luego que dependiendo del signo que se encuentre, los planetas se van a expresar de diferentes maneras. En algunas con mucha mayor libertad, cuando se encuentran en la columna del lado izquierdo, y en otras con algunas dificultades cuando se encuentran en detrimento, en caída, las columnas del lado derecho. No es que los planetas sean buenos ni sean malos, no es que tengan defectos, los planetas son en esencia. Y como decíamos, se expresan con mayor libertad en las dos primeras columnas de regencia y exaltación y con alguna dificultad en las columnas de detrimento y caída. Voy a tratar de irme rápido porque son varias tablas y quiero ir comentando, y esto es importante, no nada más decía de domicilio y exaltación, sino de exilio o detrimento y de caída. Entonces, los planetas tienen mayor dignidad esencial cuando están en su domicilio. Es como una persona que está en su casa en donde no tiene restricciones, nadie le da órdenes, no tiene por qué sujetarse a los deseos de alguien más y se muestra en forma natural. Es el valor más alto que un planeta puede tener. Si lo comparamos con el ejército, es como un general de 4 estrellas, que entiendo es el más alto. Así que todos los grados que deriven de ahí hacia abajo son subordinados, con una característica un tanto curiosa en la exaltación. Un planeta cuando está exaltado es como una visita que tiene una alta dignidad, como un rey que visita a otro reinado o un jefe de Estado que visita a otro. Entonces se le da un trato muy especial, con una alta dignidad, pero no tiene la misma consistencia que un planeta en su domicilio. Es como un jugador de, no sé, de fútbol que está jugando y que tiene algún estímulo adicional. Por ejemplo, que en el estadio están presentes su novia y los papás de su novia, y entonces él se ve estimulado a hacer un sobreesfuerzo. Así es una expresión de exaltación. No siempre es lo mismo porque funciona con algunos impulsos. Es un tanto esporádico, pero como quiera es muy fuerte un planeta en este lugar. Después viene la triplicidad, que no es tan fuerte comparado con el ejército. Es como un coronel, sigue siendo un, ¿cómo se llama? Un militar con muy alto rango, pero no se compara con el de un general. Aquí hay referencias de día y de noche, como vamos a volver a ver en la tabla. Los términos son espacios en donde los planetas gobiernan de alguna manera y se les llama término porque inician en un valor determinado y terminan en otro que normalmente está muy precisado. Y también pues es un poder no tan alto como un capitán, sigue teniendo poder, pero no llega a ser
un poder débil como el de un soldado raso. Después viene el decanato, es como alguien que está a punto de salir, por ejemplo, de su casa, en donde, bueno, está un tanto resguardado, no está totalmente adentro de su casa, pero es mejor que está en la calle, ¿no? Es como un sargento, que como quiera sigue teniendo dignidad, tiene un pelotón bajo su mando y tiene alguna autoridad menor, pero la sigue teniendo. Ahora, lo que nos toca avalar en esta ocasión es el exilio detrimento, cuando un planeta está debilitado. Es como una persona que está en un lugar desconocido, no conoce el idioma, no tiene amistades, no tiene influencias, no tiene un trabajo estable y bueno, de alguna manera depende de los vaivenes del lugar en donde se encuentra. Pues es como un soldado que ha sido degradado, ¿no? Entonces ahí no tiene autoridad. Y la última columna, la de la caída, es cuando un planeta está eh, más debilitado. Es como alguien impedido. Imaginemos a, no sé, a un león que está enjaulado. Sigue siendo fuerte, pero hay impedimentos que no le permiten mostrarse en toda su potencia, en toda su magnitud, y pues va a tener muchas limitaciones, o como una persona que ha caído en presidio. Eso nos da una idea de la exposición de los planetas. Y desde luego, habrá algunos planetas que no estén en alguna de estas clasificaciones, que se llama peregrino. Es, o sea, ni está debilitado ni está fortalecido. Es alguien que puede actuar de una u otra manera, de alguna manera a la deriva. Incluso puede ser diferente en muchas ocasiones. Entonces, decíamos, la regencia o domicilio es donde un planeta, antes se decía, tiene su señorío, donde está como en su reinado, donde mejor desarrolla sus cualidades y donde está mejor posicionado en el signo que le es favorable. No está dispuesto por otro, no está en un signo gobernado por otro planeta, está en su casa, en su territorio y se desarrolla con toda libertad. Exaltación. Aquí, como comentábamos, un planeta actúa a impulsos, a veces mucho, muy fuerte, pero no siempre, es un tanto inestable, pero de todas maneras sigue siendo muy fuerte. Y tener un planeta exaltado en la carta, pues es un valor, un activo muy importante para quienes tienen planetas en su exaltación. Es importante saber que hay un grado específico en donde los planetas se exaltan. Y cuando ese planeta está en esa posición exacta, pues su fortaleza es mucho más definida, mucho más eh, funcional, mucho más objetiva. Esta es decíamos, una columna en donde un planeta sigue teniendo valores altos, se expresa bien, tiene algo de poder, se relaciona con los elementos de la naturaleza, los que son más afines. Y como ustedes saben, pues bueno, la triplicidad de los elementos de la naturaleza, fuego, tierra, aire y agua, tienen mucho que ver con este campo en donde se encuentra un planeta ubicado. En los términos, ahí un planeta sigue teniendo valor, importancia en su expresión. Aquí es importante considerar que no hay blancos y negros en las posiciones de los planetas. No solo hay grises, sino hay colores, rojo, naranja, amarillo, azul, y esto en referencia a que hay muchos matices en donde unos planetas pueden actuar bastante bien, que pueden tener bastante eficacia, y si tenemos planetas en los términos de algún otro, quiere decir que son como apoyados por el planeta regente del signo en donde se encuentra. Entonces aquí podemos echar mano de un recurso si nos ponemos a buscar
esas formas de descubrir cómo está fortalecido un planeta dentro de nuestra carta. Después el decanato. Aquí va disminuyendo el poder de un planeta, aunque sigue siendo importante. Algunos astrólogos incluso le dan pues bastante importancia porque es algo incluso más conocido que los términos, pero en realidad no es un valor muy alto porque aquí ya va disminuyendo la, la calidad de donde un planeta se expresa. Y decíamos, el planeta peregrino es cuando pues no tiene dignidades, no está exaltado, no está en regencia, pero tampoco está en detrimento o en caída. Entonces es como alguien, como una persona que se puede comportar de una buena o de una mala manera y que pues lo más probable es que cuando tiene oportunidad se comporte de mala manera. Bien, miren, aquí esto es lo medular de lo que nos toca hablar en este tema. Cuando un planeta o los planetas se encuentran en posiciones tales que no expresan en toda su libertad todo su potencial. Aquí estamos hablando de otras características que son debilidades accidentales. Y entonces un planeta puede ser débil cuando está moviéndose de forma lenta. Los planetas no se mueven con la misma rapidez siempre y básicamente se debe a las posiciones de los cuales se ven desde la Tierra, desde donde nosotros nos estamos ubicando. Y entonces, en ocasiones, un planeta aparentemente va disminuyendo su velocidad, después se alenta tanto que puede quedar detenido, incluso después puede retroceder. Este es un movimiento, pues no real, es simbólico, es aparente, pero como es visto desde la Tierra, hay un efecto que es real en la expresión de este planeta y en lo que sucede en nuestra carta o en la vida diaria. También cuando retrograda, un planeta no está en una de sus mejores condiciones, pero claro, depende de para qué. Estar retrógrado no es malo, porque un planeta que retrograda hace a la persona, por ejemplo, reflexiva, hace que vaya hacia su interior. E incluso cuando vamos a hacer o a retomar alguna actividad que la dejamos hace tiempo, pues es una buena oportunidad, que, como que está regresando a la oportunidad para realizar o complementar o terminar aquello que iniciamos en un tiempo anterior. Un planeta que está demasiado cerca de los rayos del Sol se dice que está combusto, está quemado. Es tanta la luz del Sol que lo alumbra que prácticamente no lo deja ver. Entonces está un tanto oculto y esta manera de estar oculta tiene una expresión efectiva, práctica en la vida real de una persona. Entonces eso puede hacer que la persona no brille como debería de ser y que es más probable que su trabajo, por ejemplo, haga que sean otras personas las que tengan el reconocimiento por la labor que han efectuado. Así es la vida. También estar en una casa cadente no le ayuda, no le favorece mucho a un planeta. Hay casas angulares muy fuertes, sucedentes que son intermedias y cadentes que son las más débiles. Cuando está en la zona combusta, esta es una zona tradicionalmente conocida entre los 15 grados de Libra y 15 grados de Escorpio, en donde se dice que ahí hay muchas estrellas maléficas, estrellas fijas acumuladas, y entonces esa zona no es favorecedora para los planetas, pero en particular cuando hablamos de la Luna. Otro punto que debilita un planeta es, ya decíamos, cuando retrograda o cuando se acerca a otro planeta que está en caída.
o a otro planeta que está en una casa cadente. Las recepciones son importantes también. Un planeta que no es bien recibido, por ejemplo, no sé, la luna en Capricornio, no es bien recibida porque está opuesta al signo de su regencia. Pues es como si una persona llegara a un lugar donde están varias personas que no le tienen simpatía y entonces pues no va a poder expresarse eh, en toda su naturaleza y va a tener algunas limitaciones, va a percibir que no es un lugar más adecuado para que se manifieste plenamente y va a acusar ese tipo de incomodidad. Así son los planetas. Pueden ser recibidos bien o mal por otro signo o por otro planeta. También estar en conjunción con un planeta maléfico o en cuadratura o en oposición tradicionalmente, Marte y Saturno son los considerados como maléficos. Aunque no siempre son maléficos, depende de en qué lugar esté posicionado. Y también cuando está en términos de un planeta maléfico. Cuando está sitiado, es decir, un planeta ubicado entre Marte y Saturno, se dice que está sitiado entre los dos maléficos y que de alguna manera tiene impedimento para que se muestre, para que se manifieste plenamente. En particular, la Luna cerca de los nodos no le favorece esta posición. Un planeta también puede estar en la casa de su gozo o de su tristeza. Vamos a ver adelante una lámina para que podamos ver claramente de qué se trata esto. Y también puede afectarle la conjunción a una estrella maléfica. Una clásica de las más conocidas es Algol, que se identifica con la medusa. Y la medusa es ¿cómo se llama? Aquella persona, aquella mujer a la que le cortaron la cabeza. Y que, bueno, aunque en la vida real no es una pues, manifestación explícita, sí tiene un simbolismo, por ejemplo, que alguien pueda tomar una mala decisión. Y si es Mercurio el que está conjunto al Gol, pues es más probable que tome malas decisiones y entonces en particular pues se le recomienda a esa persona que piense antes de decidir. Al final de un signo, cuando están los planetas fuera de curso, en particular la Luna es la más sensible, digamos de los 25 a los 30 grados de un signo. Y también cuando está muy cercano a los nodos lunares. El nodo norte se dice que es de la naturaleza de Saturno y el nodo, perdón, de la naturaleza de Júpiter y el nodo sur de la naturaleza de Saturno. Entonces, bueno, también aquí pueden ser afectados. Y finalmente, cuando la luna se está acercando al sol, va perdiendo luz, no le favorece. En cambio, cuando se está alejando y va hacia la luna llena, ahí es cuando podemos encontrar una ventaja para la luna. Miren, aquí está el gozo y la tristeza de los planetas. Es algo parecido a estar, por ejemplo, o en su domicilio o en su exilio. Es una zona, aquí estamos hablando de casas, no de signos. Es donde un planeta puede estar cómodo y en otras ocasiones puede estar pues, limitado o fuera de su zona de confort, de su naturaleza. Se encuentre a gusto con él mismo, donde esté incómodo. Y entonces aquí podemos ver cómo, en este caso, el tema es la tristeza. Estoy poniendo los dos, pero mire, el Sol en la 3 está en casa de su tristeza, la Luna en la 9, Mercurio en la 7, en la 11, Marte en la 12, Júpiter en la 5 y Saturno en la 6, que son las opuestas a sus casas de luz. Eso es una consideración adicional cuando interpretamos una carta. Ahora, hablábamos también que la conjunción con algunos planetas puede o no favorecer
dependiendo de qué planeta esté en contacto con ellos. Y entonces aquí en esta tablita estamos mostrando cuando existe afinidad o de alguna manera rechazo entre los planetas. Aquí podemos ver con letras, la N nos dice que es una relación neutra, la F cuando es una relación fácil y la D cuando es difícil. Por ejemplo, Marte con la Luna, aquí lo podemos ver, es una relación muy complicada porque la Luna es sensible y emotiva y Marte es agresivo, cálido, seco y entonces sus naturalezas no son compatibles. Pero, por ejemplo, el Sol con Venus, sí, la Luna con Venus, sí, Mercurio con Venus, sí, son aspectos que facilitan el intercambio de esas energías. Si nosotros observamos, el que tiene más dificultad con los demás o los demás planetas tienen más dificultades con Saturno. En casi todos encontramos dificultades. Es difícil con el Sol, difícil con la Luna, neutro con Mercurio, porque puede ser, por ejemplo, la practicidad de Saturno con la agilidad mental de Saturno, de Mercurio, puede ser una ventaja. Difícil, Saturno con Venus, un duro Saturno con una complicada Venus, es complicada, y Saturno con Marte, pues son difíciles entre ellos, porque uno es frío y seco y el otro es caliente. Seco también, pero caliente y frío no son afines a su naturaleza. Entonces, esta es otra forma de encontrar cuando un planeta puede ser afectado. Me fui un tanto rápido, pero podemos entonces dar oportunidad a que hagan preguntas quienes deseen hacerlas. Bien, pues si alguien tiene una pregunta que hacer al profesor Armando, por favor, abra su micrófono y adelante. Maestro, buenas tardes. Muchas gracias por tu plática. Usted decía que Mercurio, Algol eran malas decisiones. ¿Qué es Algol, maestro? Miren, eh, lo que más conocemos son las posiciones de los planetas y pues, tenemos más familiaridad con ellos. Sin embargo, desde la antigüedad, los astrólogos sabían que hay otros elementos de juicio que son muy importantes, que son las estrellas fijas. Y hay estrellas fijas cuya naturaleza, vamos a decir, son en algunos casos parecidos a los planetas, digamos que algunas son benéficas, y otras son de naturaleza pues, nefasta y no ayudan cuando están en contacto con alguno de los planetas. Y entonces, incluso hay estrellas, se llaman bebenias, que cuando están en contacto con algún planeta, se dice que tienen la capacidad de elevar ese planeta en nuestra carta y entonces tenemos la oportunidad de brillar, de encumbrarnos y llegar a altos puestos, ya sea en el trabajo o socialmente con unas posiciones muy destacadas. Algunas de esas estrellas les llaman cóndor porque si bien dan la oportunidad de subir hasta lo alto, también pueden hacer caer a las personas, como hemos podido apreciar en la historia que hay caídas de gobierno, más bien de gobernantes y de reyes. Entonces ese es otro punto que se puede revisar en una carta. Y por ejemplo, déjenme recordar algunas estrellas fijas, pero miren, por ejemplo, de las más conocidas como estrellas que no favorecen a las personas, es Algol, donde la persona puede tomar malas decisiones, es decir,
puede perder la cabeza. Entonces, cuando alguien tiene un planeta colocado en conjunción a esa estrella fija, es recomendable cuidado con tus decisiones porque pueden ser de tal manera que te lleven al desastre. Si te Mercurio, por decir alguno, que sería una decisión de tipo racional, pero puede ser emocional como la Luna o puede ser afectiva como Venus. Y bueno, yo creo que sí hemos conocido en la vida diaria decisiones de personas en las que no les fue favorecedora alguna de esas decisiones tomadas. Entonces, este es otro detalle que podemos nosotros encontrar en nuestra carta. Claro, también hay estrellas benéficas como Spica, en donde tener la estrella fija Spica en conjunción a algunos de los planetas, pues da fortuna. Y algunos dicen que hasta también en los recursos financieros puede ser muy beneficioso. Hay otras estrellas como Aldebarán, que tiene que ver con los divorcios, y entonces tener Venus en conjunción con Aldebarán en nuestra carta, pues también en algún momento se va a manifestar cuando quede activado ese planeta. Y así diferentes estrellas fijas. Son muchas las estrellas fijas, pero digamos que de las más importantes son unas 7 estrellas que se consideran en el análisis de una carta natal. Esto es para hilar un poco más fino. Y sobre todo se usa no solo para, digamos, describir a una persona, sino cuando ya entramos en interpretación de tránsitos, de progresiones secundarias o de direcciones primarias, que son movimientos de la carta natal que nos van acompañando a lo largo de nuestra vida. ¿Le quedó es suficiente o quisiera? Sí, maestro, muchas gracias. Okay. Bueno, ¿alguien más? ¿Bien, alguien más desea tomar la palabra? ¿Alguna pregunta? No, mire, Armando me estaba escribiendo Patricia Monreal preguntando por la superluna del día de hoy, que si es recomendable cortarse el cabello o qué implicaciones tiene la superluna. Ah, miren, en general, les puedo comentar, la luna recorre un ciclo en 28 días, poco menos de un mes, y a lo largo de ese tiempo va atravesando por diferentes fases. Normalmente decimos que inicia en la luna nueva, cuando no la vemos, y va hacia el cuarto creciente, después la luna llena, cuando está en la oposición, y después va al cuarto menguante, cuando ya va perdiendo luz y se va acercando a la conjunción con el Sol. Es bueno hacer las cosas cuando la luna está creciendo. La luna tiene que ver con los actos humanos y entonces con todas nuestras actividades pues de la vida diaria y también todas aquellas, desde luego, importantes, como cuando va a haber un casamiento, cuando vamos a celebrar un contrato, en todos los actos importantes de nuestra vida. Y hay algunos en donde también podemos tomar en cuenta, por ejemplo, para el corte de cabello, en donde lo recomendable es que sea, si lo queremos más fuerte y que crezca incluso más rápido, ese corte del cabello que sea en una creciente, no en una menguante, que se puede también utilizar para otras cosas. Por ejemplo, si alguien desea que el cabello no le crezca tan rápidamente, pues puede hacer un corte en una menguante. Y entonces el crecimiento va a ser mucho menor. En particular, esto de la superluna, no puedo comentar mucho. Yo soy, digamos, un tanto escéptico cuando hablan de que la luna roja, la luna de sangre y la luna mm, La luna diferentes, azul. la luna azul, diferentes características de la luna.
En realidad, lo fundamental son las fases por las que va atravesando y en donde la luna puede irse debilitando o puede ir tomando fuerza para cualquier actividad. Incluso en cartas mundiales, la luna es también... Muchas gracias, profesor. ¿Es suficiente Sí, no, la respuesta? no sé, Patricia, si quedó claro o quieres que una ampliación. Sí, al parecer ya quedó claro. ¿Viene alguien más que quiera tomar el micrófono y hacer una pregunta al profesor sobre esto de las dignidades, exaltaciones y caídas? Sí, me gustaría insistir un tanto en que los planetas son los mismos siempre y su naturaleza es inalterable. Son planetas que se expresan para toda la humanidad y que nosotros encontramos particularidades cuando los ubicamos en nuestra carta natal y con más precisión en las casas en donde se manifiestan esos planetas. Y desde luego, como tal, no hay planetas malos ni planetas buenos. Si tenemos una carta con planetas, digamos, ubicados en posiciones donde se encuentren débiles o que tengan aspectos tensos como cuadraturas o posiciones, en realidad son oportunidades que la vida nos está dando y que la carta nos muestra como un trabajo que tenemos que realizar. Cada carta de las personas tiene algo específico que pedirle al dueño de esa carta. Y entonces es importante conocerla, encontrar aquellos puntos en donde nuestros planetas se encuentren débiles, ya sea por signo o ya sea por casa, y trabajar con ellos y fortalecerlos. Y trabajar con ellos me refiero a que superemos las dificultades que tengamos y digamos que hagamos de cuenta como si estuvieran colocados en una posición favorable y entonces nos apliquemos a desarrollarlos y a trabajar con esas características. De manera que haciendo el esfuerzo vamos a trascender cualquier limitación que tengamos en nuestra carta y que desde luego que se va a reflejar en nuestra vida diaria. No nos sintamos mal cuando tengamos planetas en exilio o en caída, o que pensemos que es un planeta que tiene defectos. En realidad, las características son de nosotros, no de los planetas. Los planetas son nada más indicadores de aquello que está sucediendo y que puede ser una oportunidad para poder crecer nosotros mismos. Armando, una pregunta sería, ¿cómo se llegó a otorgar las dignidades, domicilios, caídas? ¿O es algo así que a alguien se le ocurrió y dijo, este aquí, este planeta va acá? ¿Podrías ampliar eso? No sé si has visto, por ejemplo, esa parte de la historia. Sí, sí, miren, en la astrología no hay nada al azar y no está sujeto, digamos, a criterios personales y desde luego que tienen una manera en la que nosotros podemos ir estudiando el por qué están asignados los planetas a determinados signos. Hay una relación de distancias del Sol, más bien de los planetas al Sol y a la Luna. El Sol y la Luna son los dos luminares principales. En astrología se considera que todo aquel cuerpo celeste que emita luz nos da conocimiento y nos ilumina el camino para encontrar el conocimiento. Y entonces, las distancias que los planetas van teniendo en relación a esos dos luminares, Sol y Luna, tienen mucho que ver con las regencias. Eh, por ejemplo, ahorita no tengo la memoria, pero junto al Sol y la Luna
tenemos a Mercurio, que rige a los signos que están a ambos lados de los luminares. Después viene Venus, que rige a Tauro y a Libra. Después viene Marte, que rige a Aries y a Escorpio. Después Júpiter, que rige a Piscis y a Sagitario. Y por último, Saturno, que rige a Acuario y a Capricornio. Saturno es el planeta más alejado del Sol y se le considera que sus características son frío y seco y son contrarias a las características de los luminares. Por ejemplo, es seco y es opuesto a la humedad de la Luna, y Saturno es opuesto, que es frío, al calor del Sol. Entonces hay una relación que es, digamos, no matemática, pero sí siguiendo un orden específico. Y junto con esto hay otras razones por las cuales los planetas han sido asignados a los signos. Y en realidad, en la astrología antigua, se le daba más importancia a los planetas que a los signos zodiacales. En la astrología moderna, pues se le da mucha importancia a los signos, pero antiguamente se consideraba que los signos prácticamente eran como unos campos en donde le daban oportunidad a un planeta de fortalecerse, o que al contrario lo podían debilitar. Pero entonces esa era la función principal de los signos. Y entonces se le daba mucha importancia a los planetas. Y desde luego, sí, hay un orden, incluso también hay un orden muy específico con la característica de las exaltaciones y por consiguiente de las caídas, y las regencias con sus exilios o sus detrimentos, que son los signos contrarios a aquellos lugares en donde se encuentran mejor colocados. Así que, pues bueno, eso nos da una idea de que nada es al azar en la astrología, todo tiene un orden, y todo sigue un principio muy definido, un principio septenario, que en la antigüedad se consideraba que los planetas visibles son aquellos que nos dan luz, nos dan el conocimiento, y que con esos 7 planetas tradicionales es suficiente para interpretar una carta natal. Actualmente, pues bueno, digamos que nos hemos beneficiado con los descubrimientos de los astrónomos modernos, y entonces los astrólogos le han asignado características a Urano, Neptuno y Plutón, que desde luego son objeto de interpretación en las cartas natales, aunque sus efectos son mucho más notorios en las cartas mundiales. Pero como quiera que sea, es importante tenerlos considerados en las cartas natales, porque enriquecen una interpretación que, si bien está estructurada con 7 planetas tradicionales, complementan y enriquecen bastante bien la interpretación de una carta natal. Incluso lo de las exaltaciones. Hay un astrólogo muy bueno, argentino, que se llama Néstor Echarte, que detectó que las exaltaciones tienen una correspondencia específica con el número de oro. No sé si les es familiar esta expresión. Los arquitectos sí lo conocen, los ingenieros, en donde hay una proporción áurea, en donde guardando esas proporciones se pueden, por ejemplo, crear obras de arte bellísimas, no sé, como la Gioconda, por decir algo, o el cuadro de la Última Cena, o el David, o el edificio, el Taj Mahal,
todos ellos siguen una proporción divina, se le llama también, que es el número de oro, y que en el zodiaco se manifiesta con mucha precisión. Es muy interesante este estudio. Para aquellos que quieran profundizar, desde luego que hay material de estudio. Si alguien se interesa, me puede contactar y con todo gusto les doy la información. Bien, muchas gracias, Armando. Si alguien más quiere hacer una pregunta, por favor, abra su micrófono. Bueno, pues ya estamos en tiempo, vamos sobre ya la hora. Queremos agradecerle y quiero agradecer a nombre de todo el colegio, Armando, tu brillante exposición. Eres la primera persona que expone con toda la tabla de dignidades. Pues te felicito, lo manejaste todo muy bien. Inclusive, pues dejas tarea como para poder entender y poder revisar una carta natal tomando en cuenta todos esos elementos que nos mostraste, triplicidades, etcétera, etcétera. Y bueno, nuestra siguiente plática será el próximo miércoles a las 12 del mediodía. La va a dar el maestro Guillermo Granados y el título de la plática es La incidencia de los planetas en los signos. Y pues nuevamente, muchas gracias, Armando, por tu preparación, por tu plática, como siempre, en esa profundidad que sueles dar a los temas. Y bueno, con esto nos despedimos, que pasen muy buenas noches, les mandamos un abrazo a todos y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias, el agradecido soy yo. Hasta luego, Armando, gracias. Buenas noches. Un abrazo.